Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ageo 2:8-9. Hermanos, bienvenidos. Como pueden ver, pues no estamos en el templo allá en Valle Ceilán, pero sí estamos aquí en nuestra casa, que es casa de Dios y casa de todos ustedes, así que sean bienvenidos. Hermanos, como les comentábamos el día de ayer, y quienes quizá no lo saben, pues en esta situación que estamos viviendo el día de hoy no pudimos abrir el templo por precaución. Quiero aprovechar para agradecerles de sus oraciones, en primer lugar por Dan, que fue en nuestro caso de hace 15 días de COVID. Gracias a Dios, pues Dan está saliendo adelante, él ha mejorado muchísimo en su salud, y bueno, hermanos, también pues muchas gracias por sus oraciones. Y bueno, Samuel pues le dio una gripe, esperemos que solamente sea una gripa, pero bueno, ya se hizo la prueba respectiva, y el día de hoy nos estarán dando resultados de COVID para Samuel. Esperemos que sea negativo, pero bueno, también confiamos en la voluntad de Dios, y es por eso que el día de hoy no abrimos el templo, para protegernos todos. El pastor, mi hermano Samuel, Elías y mi mamá están en casa y están bien, gracias a Dios. Pero hermanos, sean bienvenidos a este lugar, que en esta hora nos dispondremos a alabar y a glorificar el nombre de nuestro Señor en nuestro primer culto del año 2022, hermanos. Y vamos a orar, hermanos. Voy a pedirles que cierren los ojos, y voy a pedirle a Isaac que nos ayude con esta oración. Muy buenos días, hermanos, vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por este momento que nos regalas, por este día tan bonito que tú nos diste, Señor. Te damos gracias por eso, Señor. Te pido en este momento que tú seas con este culto, Señor, que tú te agrades de esto, que limpies nuestras manos, Señor, y nuestros pensamientos, que tú seas con nosotros para solamente honrar tu nombre, Señor. Todo esto te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, voy a pedirles que allá en sus casas abran sus Biblias y busquen el Salmo 93. Salmo 93. Hermanos, ahí en sus Biblias, en sus casas, pueden buscar el Salmo 93. Hermanos, quiero pedirles que se pongan de pie y que leamos juntos este salmo. Yo lo voy a leer desde aquí, ustedes desde allá, y lo vamos a estar leyendo juntos. Dice la palabra de Dios: Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas, Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Amén. Y vamos a pasar, hermanos, a un momento de alabanzas. ¿Cómo están, hermanos? Vamos a entonar 2 alabanzas, son muy alegres. Te voy a invitar a que te pongas de pie y que las cantemos a nuestro Dios. Amén. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré.
yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, tú eres luz y el amor, eres Cristo el Señor. Gritas en las alabanzas de tu pueblo y en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo y en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres Dios, tú eres Dios, eres Rey, eres grande, temible, eres luz y el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, tú eres luz y el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo y en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo y en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor, altísimo Señor, altísimo Señor. Amén. Hermanos, pues ha llegado el momento de compartir la palabra que el Señor nos ha dado en esta mañana. Es un mensaje que el Señor me ha permitido compartir ya en otros lugares, y también el Señor hoy me da la bendición de compartirlo aquí con mi iglesia, así que estoy muy contenta por ello, hermanos. Y bueno, pues estamos empezando el año, estamos arrancando el año, hermanos, y muchos escuchan esta frase, ¿no? Año nuevo, vida nueva. Ajá. Y pensamos que en realidad podemos hacer un borrón y cuenta nueva. Empezamos con los propósitos del año, ¿no? Muchos se hacen propósitos. Hay algunos que pues el 31 comiéndose las uvas, por ahí andan ocurriendo accidentes, ¿no? También al respecto. Y no está mal hacernos propósitos. En realidad creo que es algo muy positivo hacerlos. Hermanos, si ustedes hicieron propósitos en este año nuevo, yo quiero invitarlos a que los escriban. Porque a veces en la mente, en el pensamiento, pues se nos pueden olvidar.
Pero si los escribimos y los estamos viendo constantemente, podemos estar recordando esos compromisos que hemos hecho. Y hay compromisos, hay propósitos que son muy nobles y propósitos que en realidad podrían ayudarnos a mejorar nuestra vida. Entonces creo que es bueno tener propósitos, pero también creo que empezamos el año con esta idea en el que todo va a cambiar, en el que la vida es color de rosa. Venimos de 1 año, 2 años ya muy difíciles como sociedad en el mundo. Hemos visto cómo nuestros sistemas de salud, nuestros sistemas económicos, nuestros sistemas educativos, nuestros sistemas religiosos han sufrido colapsos a raíz de esta pandemia. Y es una situación difícil por la que estamos atravesando. Pero cuando empezamos el año, entonces nos llenamos de esperanza, ¿no? Nos llenamos de alegría, nos llenamos de regocijo, esperando un mejor mañana. Esperando que este 2022 sea mejor. Y hermano, yo no quisiera romper con esa esperanza, con ese anhelo que creamos todos en nuestra mente, pero necesito empezar diciéndote que hay noticias, y que las noticias es que estamos en guerra. Me gustaría hablarte de que estamos en paz, de que todo es amor, que todo es regocijo, pero hermanos, los cristianos estamos en guerra. Y así se llama nuestro tema del día de hoy, cristianos al grito de guerra. Nosotros podemos recordar un poquito nuestro glorioso himno nacional. ¿Los recuerdan? Nos vamos a trasladar a esas épocas de primaria en las que pues estábamos todos muy derechitos, ¿verdad? Con nuestro uniforme. Y entonces empezábamos el himno nacional y decía, mexicanos al grito de guerra. Mexicanos al grito de guerra. Y a mí algo que me ha llamado muchísimo la atención es precisamente esta idea, ¿no? Esta concepción del grito de guerra. ¿Cuál será el grito de guerra, hermanos? El grito de guerra no es aquel que damos cuando nos machucamos, ¿verdad? No es ese el grito de guerra, ni aquel cuando vemos por allá a lo mejor algún animalito indeseable. Nos ha pasado, ¿no, hermanas? Que vemos allá algún animalito y gritamos. No, tampoco, ese no es el grito de guerra, hermanos. El grito de guerra es una herramienta que se utiliza, hermanos, para persuadir al enemigo, para intimidar al enemigo, para provocar miedo y pánico en él. Y a la vez, el grito de guerra es utilizado para alentar a aquellos que pelean con nosotros, para que suba el ánimo, para animar a los otros. Ese es el grito de guerra. De hecho, en años pasados hubo un equipo de fútbol americano que se hizo muy popular, hermanos, si no mal recuerdo, eran llamados los All Blacks. Y estos personajes, ellos antes de iniciar un partido lo que hacían era posicionarse, ¿no? en una estructura de combate, y entonces se ponían frente a sus oponentes y realizaban ciertos movimientos, ciertos fonemas, gestos, gesticulaciones hacia el equipo contrario, y era una interpretación de una danza muy conocida en su cultura, que es Nueva Zelanda, y a través de esta danza entonces, que tenía un carácter muy rudo, que invitaba muchísimo a la pelea y a la intimidación, ellos se enfrentaban antes del juego, ¿no? de fútbol, y entonces se daban cuenta que en muchos de estos partidos, en la mayoría de ellos, los All Blacks ganaban. Los All Blacks ganaban, ¿por qué? Porque intimidaban a sus oponentes. ¿A través de qué? Pues de esta danza, que también podría ser como un grito de guerra. Hermanos, estamos en guerra, Quiero pedirles que abran sus Biblias en Josué 1. Josué 1. Y hermanos, nuestro texto base es Josué 1:2. Quiero leérselos. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermanos, nuestro Dios no es un Dios estático. No es un Dios que se quede quieto observando el mundo y lo que pasa. Muchos creen en esta pandemia que es así, que Dios está ahí a lo lejos, observando solamente lo que pasa, viendo cómo hay necesidad, cómo hay hambre, cómo hay muerte, cómo hay enfermedad. Pero Dios no es así, hermanos. Nuestro Dios no es un Dios que está estático
dinámico, nuestro Dios es un Dios dinámico, es un Dios que está completamente en acción, ¿no? Todo el tiempo está en acción. Él tiene planes, Él tiene proyectos a realizar, Él tiene propósitos en las cosas que suceden, pero Él hace esos propósitos, cumple esos planes y esos proyectos a través de hombres y mujeres dispuestos y dispuestas. ¿Y dispuestos y dispuestas a qué, hermanos? A la batalla, a pelear la buena batalla. Creyentes que se ajusten perfectamente a su voluntad y a su diseño. Discípulos que no solamente crean en Dios, sino que le crean a Dios, que no solamente digan, sí, allí está Dios, sino que digan, sí, aquí está Dios, y Dios tiene un plan, tiene un propósito, tiene un proyecto para mí, para esta situación que estamos atravesando. Tiene un proyecto y un plan para mí en esta guerra que se llama 2022. Necesitamos ser esos creyentes, hermanos. Y esto es así porque los planes que Dios tiene solamente se logran, hermanos, a través de la pelea y la buena batalla. Hay muchos cristianos, hermanos, que creen en un cristianismo, yo lo llamo hipista, ¿no? En el que todo es amor y paz, en el que todo es perdón, en el que todo es gracia. Y sí, todo es gracia, y sí hay que perdonar, y sí hay que amarnos, ¿no? Pero también hay que entender que el evangelio tiene un carácter de guerra. Tiene un carácter de batalla. Así se presenta Jehová como Jehová de los ejércitos, el fuerte y valiente. Entonces, una de las características de nuestro Dios es la batalla, la pelea. ¿Por qué, hermanos? Porque la situación no es fácil. Hay proyectos, hermanos, que solo se logran involucrándonos en la guerra diaria. En la guerra diaria que como hijos de Dios tenemos que lidiar. Y no hay de otra, hermanos. Quiero decirte, amado hermano que me escuchas desde tu casa, desde tu pantalla, tu celular, que, hermano, no hay opción. En esta guerra o nos involucramos y entonces aprendemos a pelear la buena batalla y somos parte del proyecto de Dios y nos sumamos al ejército de Dios Todopoderoso, o simplemente nos quedamos al margen y nos perdemos de la bendición y nos convertimos en siervos inútiles de Dios. No hay opción, hermanos. Quiero que consideremos algunos requisitos que el Señor demandó en su momento a Josué, al líder Josué, al pueblo de Israel, pero que el Señor también hoy demanda de nosotros en este 2022. Y son 4 requisitos para pelear la buena batalla. El primer requisito, hermanos, es que se requiere esfuerzo. Ahí sí vemos en Josué 1, en el versículo 1:2, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Se necesita esfuerzo, se necesita empeño, se necesita dedicación, hermanos. Cuando hablamos del esfuerzo, hablamos de lo que va más allá de nuestras fuerzas. No, el Señor no nos pide que saquemos nuestras fuerzas y entonces peleemos la buena batalla. No. El Señor no le pedía eso a Josué. Josué sabemos que era un hombre de guerra, que era una persona que sabía de milicia, era un soldado preparado. ¿No? Pero el Señor no le pedía a Josué sus propias fuerzas, sino le decía, esfuérzate, ve más allá de tus fuerzas, ¿no? Da todo de ti y un poco más. Porque se necesita, hermanos, cuando el esfuerzo no alcanza, necesitamos sacrificio. Necesitamos estar dispuestos a sacrificarnos peleando la buena batalla. Necesitamos consistencia, hermanos. Necesitamos persistencia, hermanos, para pelear esta batalla. Los proyectos de Dios siempre son grandes, grandes proyectos que requieren de un gran espíritu, pero también requieren de tenacidad y de coraje. Hermanos, nosotros sabemos que nada en esta vida se logra con negligencia, con apatía y con desinterés. Nada. Cuando nosotros estamos en el trabajo, entonces nos piden, ¿no?, que nos involucremos en los proyectos. A veces se reconoce también la iniciativa. Es decir, que no hagas solamente lo que te toca, sino que vayas más allá y puedas aportar a los proyectos.
que muestres interés, que muestres entrega, pasión, compromiso. ¿Por qué? Porque de lo contrario no se logra nada. Aquellos que no presentan interés, compromiso, disposición, nunca van a lograr terminar, culminar con un proyecto. Porque nada en esta vida se logra de esa manera. Todo se logra con esfuerzo. Ahora, ¿por qué el Señor le pedía a Josué y al pueblo de Israel que se esforzaran? Porque no era fácil, hermanos. Porque la situación que estaban por atravesar, que era conquistar la tierra prometida, que el Señor había prometido a los padres de esta nación, entonces necesitaba esfuerzo. El Señor se las había prometido, pero no les había prometido que iba a ser fácil. El Señor no se las estaba dando así pásenle y habítela, sino que ellos necesitaban pelear por ella. Ya estaba la promesa, y la promesa era que iba a ser suya, que le iban a poseer. Ellos tenían la confianza de que iba a ser suya porque Dios ya se las había entregado, pero ellos necesitaban esforzarse para poseer la tierra prometida. Para poseer la tierra prometida. Como buen padre, el Señor nos dice que nos esforcemos, que nos esforzamos y que vayamos más allá de nuestras fuerzas, que nos sacrifiquemos, que seamos constantes. Me encanta como Pablo llama a Timoteo y le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y me gusta esta parte porque entonces podemos entender que Cristo Jesús nos da la gracia. Porque Él es la gracia en sí mismo. Él es el que nos da la gracia. Pero nosotros necesitamos entonces el esfuerzo. Nosotros ponemos el esfuerzo y la disposición. Nuestro segundo punto, hermanos, se requiere valentía. La Biblia dice: esfuérzate y sé valiente. Había una razón por la cual el Señor demandaba de Josué valentía, del pueblo valentía, y de nosotros también la demanda. Lo que Dios les estaba encomendando, esa misión que el Señor les había preparado, estaba llena de dificultades. Si nosotros pensamos un poquito en el contexto, nos damos cuenta que el pueblo estaba en el desierto. Estaba en las condiciones más extremas que puede haber en el mundo, el desierto. Durante el día, pues un calor terrible, ¿no? Y durante la noche un frío terrible también. Entonces imagínense el pueblo en medio del desierto, caminando con sus posesiones. No había un techo. El pueblo de Israel no tenía un techo. Ellos habitaban en campañas que llevaban consigo. Era un pueblo nómada. Salen de Egipto con sus posesiones y entonces van en el camino en el desierto. Seguramente tenían hambre, seguramente había necesidad, había entre ellos enfermos, niños, mujeres, pero ellos iban en el desierto. Cuando Dios nos llama, hermanos, Dios nos llama también a veces a través de nuestros desiertos. ¿Qué desierto estás pasando? ¿Cuál es el desierto que estás atravesando? ¿La enfermedad? ¿El desempleo? ¿Cuál es el desierto que estamos atravesando, hermanos? Pero Dios nos llama, como llamó al pueblo de Israel y a Josué, en el desierto. Había un río caudaloso que cruzar para el pueblo de Israel. Yo me imagino que seguramente no tenían las herramientas para cruzarlo. Entonces se enfrentaron a una primer dificultad: cruzar el río. Había una tierra que, aun cuando se las habían prometido durante generaciones, era desconocida. Ellos no conocían la tierra prometida. Sabían que era una tierra hermosa porque la descripción era que fluía leche y miel, pero no la conocían. Era una tierra desconocida, era una tierra peligrosa. Había ciudades amuralladas. Se nos habla de las grandes murallas de Jericó. Ellos no tenían las herramientas para destruir las murallas. Ahora, pensemos, hermanos, si las ciudades estaban amuralladas, quiere decir que dentro de las ciudades estaban preparados para la guerra. Seguramente era una ciudad tan hermosa que no era la primera vez que intentaban atacarla y conquistarla. De tal manera que dentro de esa tierra los habitantes entonces construyeron una muralla para protegerse.
Y había murallas, como lo hay a veces en nuestra vida. Había murallas grandes. Había seguramente también un ejército preparado por esta misma situación que decimos, que seguramente la tierra estaba constantemente en peligro de conquista. El pueblo de Israel, hermanos, el pueblo de Israel era conformado por pastores. Ellos se dedicaban al ganado y su mayor actividad social era el culto a Jehová. Entonces no eran hombres de milicia, no eran hombres que se dedicaran a la guerra. Sí, habían peleado muchas guerras y el Señor los había bendecido en muchas de ellas y habían tenido la victoria en Cristo, pero no eran hombres de guerra. Josué era un hombre preparado para la guerra, pero el resto del pueblo, hermanos, no. Pastores, sacerdotes, y se estaban enfrentando a esa gran ciudad amurallada con ejércitos. Ahora, hermanos, era una tierra poblada por gigantes. Otra dificultad para la cual el pueblo de Israel necesitaba valentía, porque iban a pelear no solamente con personas normales, sino con gigantes, hermanos. ¿Se imaginan ustedes? Yo no sé ustedes, hermanos, pero a mí y a mi 1,53 de estatura, de 1 centímetro menos, hermanos, le aterra la idea de pelear con gigantes, ¿no? Me aterra, me da miedo. Algunos dicen que me casé con uno. Pero hermanos, a mí me daría muchísimo miedo enfrentarme a un gigante. Imagínense cómo estaba el pueblo. El pueblo de Dios, hermanos, no tenía las habilidades para enfrentarse a una guerra. Por lo cual el Señor le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Y a la vez Josué tenía que comunicar al pueblo de Israel que necesitaban valentía para la misión que Dios les había encomendado. Valentía. Esfuérzate y sé valiente. Se requería valentía para esta misión. La vida cristiana, hermanos, exige valentía. Muchos piensan que nosotros pues estamos cómodos y que en realidad pues no hay nada a lo que nos tengamos que enfrentar, ¿no? Que la vida cristiana es fácil y que solamente tenemos que decir no a todo. Muchos tienen esa idea, esa concepción, pero en realidad la vida cristiana, hermanos, exige de valentía. Jesús dijo: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Hay una versión que dice, y los valientes lo arrebatan. Dios exige de nosotros valentía para las guerras diarias que tenemos que librar, hermanos. Nuestro punto número 3, se requiere obediencia. Se requiere obediencia. Allá en el versículo 7 dice: para cuidar de hacer conforme a toda la ley, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El éxito, hermanos, el éxito de Josué, del pueblo de Israel, en esta encomienda que Dios les había hecho, no dependía de la fuerza, ni de la inteligencia, ni del arrojo de Josué. No dependía de sus conocimientos sobre la batalla, sobre la guerra, sobre la pelea. No dependía de las capacidades y las cualidades que tenía el pueblo para enfrentarse a una batalla, que como ya vimos, pues no eran muchas. El éxito, hermanos, no dependía de Josué, como no depende de nosotros. Y aquí, hermanos, es algo bien importante porque mucho se nos habla del poder del ser humano para ser exitoso. De las capacidades y las cualidades que tiene el ser humano para ser exitoso, para lograr el éxito. Y hermano, quiero decirte algo que va en contra de todo lo que se nos enseña en la sociedad, en la vida académica, ¿no? En la publicidad, en los medios de comunicación. Y es que el éxito no depende de ti. Tú puedes tener éxito en muchas cosas, pero el éxito no depende de ti. El éxito depende de Dios. Y Dios quiere, hermanos, que sus hijos seamos exitosos. Dios quiere que sus hijos seamos prósperos. Y sí, Dios nos pide que nos esforcemos, que seamos valientes,
pero también Dios nos pide la obediencia para que seamos exitosos. ¿Cuáles son tus sueños y cuáles son tus anhelos? ¿Cuáles son los deseos de tu corazón? ¿Cuáles son? Quizá ser el mejor en tu trabajo, o quizá ser el mejor papá o la mejor mamá, o ser la mejor ama de casa, o ser el mejor estudiante, el mejor hijo. ¿Cuáles son los deseos de tu corazón? Hermano, el éxito de esos deseos dependen de Dios y dependen de la obediencia que tú tienes a Dios. Ahora, el éxito dependía del sometimiento de Josué y del pueblo a la voluntad divina. El pueblo de Israel seguramente quería ganar la batalla, quería entrar y conquistar la tierra prometida. Pero el Señor les da un plan. Les da un plan y les dice, van a ir hacia la tierra prometida, a la periferia de Jericó. Y entonces van a rodear la ciudad en silencio. Más adelante vamos a ver este punto. Pero Dios tenía un plan y un propósito para cumplir los sueños y los anhelos del pueblo de Israel. Ahora, esta obediencia que necesitaba el pueblo era una obediencia total. No era una obediencia parcial, no era aquello en lo que sí me gusta obedecer a Dios y aquello en lo que no, pues mejor le doy la vuelta, ¿no? Aquello que sí me interesa y que creo que es fácil y que puedo lograrlo sin ningún esfuerzo, entonces sí, y lo demás pues como que hago la que no lo leo y paso la página, ¿no? De la escritura, porque eso como que no me conviene, a lo mejor no checa con mis creencias, con mi identidad, entonces eso no. La obediencia que Dios demanda, hermanos, es una obediencia total. No aquello que sea más fácil, no lo que sea más cómodo, no al margen, no a la derecha ni a la izquierda, sino que hagas conforme a toda la ley. Y me gusta porque la palabra es cuida. Cuida de hacer conforme a toda la ley. Y no te apartes de ella. Y les da una promesa, y la promesa es para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No solamente en lo que el Señor les estaba demandando. La promesa no se restringía a aquello para lo que el Señor los había mandado y les había encomendado, sino la Biblia es clara y dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cuáles son tus sueños? Te preguntaba. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué es la prioridad en tu vida? Porque cuando la prioridad en tu vida no es tu trabajo, cuando la prioridad en tu vida no es tu esposo, cuando la prioridad en tu vida no es tu familia, cuando la prioridad en tu vida no es tu preparación académica, cuando la prioridad, el lugar número uno en tu vida es Cristo, entonces te vas a someter a su voluntad. Vas a obedecer la voluntad de Dios y entonces el Señor va a prosperar todas las cosas que emprendas. Todo esto que hemos visto, el Señor lo va a prosperar. ¿Por qué? Porque estamos poniendo los sueños, los anhelos, los planes, los propósitos de Dios para nosotros, para nuestra vida, para cumplir sus propósitos perfectos como nuestra prioridad. Y entonces la promesa es, vas a ser prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Quieres ser exitoso? ¿Quieres lograr el éxito? ¿Quieres ser próspero? Dale la prioridad al Señor. Entendamos que en este 2022, en esta batalla que enfrentamos, la prioridad, la bandera que llevamos es Cristo. Es Jesucristo. El Señor debe ser lo primero en nuestra vida. Necesitamos obedecer totalmente al Señor para cumplir nuestros propios sueños y nuestros propios anhelos. Nuestro último punto, se requiere dependencia. La Biblia dice en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Cada día, hermanos, era un día nuevo de retos y desafíos para el pueblo de Israel, para Josué, al igual que lo es para nosotros, todos los días. Josué debía dirigir al pueblo no con sus juicios personales, no con aquello que él consideraba lo mejor, sino con la palabra de Dios. El Señor había demandado de Josué que cada día
Josué se alimentara de la palabra de Dios. Se lo pidió a un hombre de milicia, a un hombre dedicado a la guerra, que esa era su vocación, la guerra. Y entonces Dios le dice que se tenía que preparar cada día. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Dios está en la boca, hermanos, es señal de que está en el corazón. Cuando el mensaje de Dios es transmitido a otros, hermanos, es porque está en el individuo. Nadie da lo que no tiene. No podemos dar lo que no tenemos. Entonces Josué necesitaba nutrirse de la palabra de Dios, porque solamente a través de la palabra del Señor Josué podía dirigir al pueblo de Israel. Imagínense a Josué, hermanos. Yo me imagino a veces a Josué un poco desesperado. Digo, no sé si haya sido así, pero yo me imagino a Josué de pronto desesperado, escuchando el plan de Dios para conquistar la tierra prometida, ¿no? Y me imagino a Josué escuchando al Señor diciendo: vas a rodear en silencio, ¿no?, durante 7 días la tierra prometida, la periferia. Entonces vas a dar una vuelta, pero todos tienen que ir en silencio y van a ir pues los levitas hasta el frente y van a llevar el arca, pero todos van a ir en silencio. Entonces yo me imagino a Josué diciendo: Señor, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo? Señor, ¿qué te parece? Mira, mejor yo hago un plan. Ponemos a los hombres más fuertes al frente, y después a los que pueden lanzar las herramientas, ¿no?, las armas, los ponemos aquí atrás, y entonces armamos esta estrategia. Digo, yo no sé nada de guerra, hermanos, discúlpenme, pero yo me imagino a Josué, que sí sabía, diciéndoles al Señor, ¿no? Y el Señor diciéndole: escucha, Josué, ¿no?, te estoy diciendo que me obedezcas. O sea, te estoy diciendo que te calles y que me escuches, porque yo soy quien les va a entregar la tierra prometida. Y yo me imagino de repente a Josué desesperado: Señor, es que ¿cómo vamos a ganar la tierra prometida dando vueltas y en silencio, Señor, y además cargando el arca del pacto? ¿Cómo, Señor? Me lo imagino desesperado: Señor, aquí podemos sacar nuestras espadas y enfrentarnos al ejército. Señor, si tú nos bendices, vamos a ganar la batalla como la hemos ganado a nuestros enemigos en el desierto. Pero el Señor le decía: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Para que guardes y hagas. El plan de guerra de Dios para nosotros, hermanos, está en la palabra. Yo sé que mucho se habla de esto, ¿no? Y permítanme recurrir a la clásica de las clásicas, ¿no? Pero la Biblia, hermanos, es nuestra espada para pelear la buena batalla, al igual que lo era para Josué. Josué tenía la responsabilidad de recurrir a la palabra todos los días, no solamente en circunstancias difíciles ni en ocasiones especiales, sino todos los días, hermanos. El Señor requería de Josué dependencia total. Que no dependamos de nuestras ideas, de nosotros mismos, de nuestro contexto, de las ideologías que hay alrededor de nosotros, sino que dependamos únicamente de la palabra de Dios, porque Él es quien va al frente de batalla. Que diariamente, hermanos, dependamos únicamente de la palabra del Señor. Hermanos, ustedes ya conocen esta historia, permítanme ir cerrando. Y si no la conocen, hermanos, les invito a que lo vean. Ahí en nuestro canal está la historia con Gomita. Y hermanos, en esta historia la Biblia nos cuenta que el pueblo de Israel y Josué entonces van durante 7 días dando una vuelta alrededor de la tierra prometida que el Señor les había prometido. Y lo hacen en total y absoluto silencio. Solamente se escuchaban las trompetas. Y yo me imagino al pueblo de la tierra prometida. Al principio la Biblia nos dice que ellos estaban dentro y que tenían miedo del pueblo de Israel por la fama que habían ganado, ¿no? Porque a pesar de no ser un pueblo dedicado a la guerra, habían ganado muchas batallas. Y se sabía que era porque Jehová, el Dios del pueblo de Israel, les daba la victoria. Entonces me imagino al principio al pueblo dentro
a los habitantes dentro de la tierra, pues con miedo, con incertidumbre. Pero ven que dan una vuelta el primer día y el segundo día otra vez, ¿no? Y todavía un poquito temerosos. Y el tercer día los ven y dicen, bueno, ¿estos qué hacen? ¿Están locos? Me imagino al pueblo sin entender quizá el plan de Dios, dando vueltas en obediencia. Y entonces me imagino al pueblo en silencio. Y me imagino que entre más pasaban los días, ¿no? Aquellos habitantes de la tierra prometida entonces empezaban a burlarse del pueblo de Israel. Me imagino que había muchísimas voces alrededor, que estaba el ruido de las trompetas también. Me imagino que de repente les aventaban cosas, ¿no? Les decían cosas, se burlaban de ellos. Y entonces allí iba el pueblo, en su desierto, obedeciendo al Señor. Ahí iba el pueblo. Pero llega el séptimo día. Y en el séptimo día Dios le dice a Josué, Josué, hoy van a dar 7 vueltas. Y entonces el pueblo da 7 vueltas. Y me imagino a los habitantes pues totalmente desconcertados, ¿no? Ya pues sin entender lo que estaba haciendo el pueblo, mirándolos por debajo del hombro y de las murallas. Y entonces dan la última vuelta, la 7ª vuelta. Y entonces Josué le dice al pueblo, ¡griten! Josué le dice al pueblo, ¡griten! Y entonces el pueblo empieza a gritar. Y a gritar, hermanos, el grito de guerra. El pueblo empieza a dar el grito de guerra. Yo, hermanos, no me imagino cómo es el grito, ¿no? Hay distintos gritos de guerra que yo estuve buscando como ilustraciones. Ninguno me sale, hermanos, ¿no? Pero me imagino que el pueblo entonces empieza a gritar y entonces con ese grito empiezan a animarse, sube el ánimo del pueblo. Y cuando ellos estaban dando ese grito de guerra, hermanos, la Biblia nos dice que las ciudades, no, las murallas, las grandes murallas de la gran Jericó, entonces caen, ¿no? Caen, hermanos, caen. Y acá en la Biblia nos dice, en Josué 6:16, a la 7ª vuelta los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué ordenó al ejército, empiecen a gritar, el Señor les ha entregado la ciudad. Versículo 20, entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron, hermanos. Ante el grito del cristiano, las murallas, hermanos, se caen. ¿Por qué? Porque cuando es tiempo de callar, nos callamos. Nos callamos delante de Jehová. Entendemos cuál es nuestra posición. Entendemos que nos tenemos que esforzar aunque vayamos en el desierto. Entendemos que tenemos que ser valientes para enfrentar a los gigantes que están enfrente de nosotros. Pero entendemos que tenemos que obedecer a Dios, a pesar de que a veces no lo entendamos y no alcancemos a ver el panorama completo. Y entendemos, hermanos, que dependemos solamente de Cristo en medio del desierto que estemos atravesando. Pero cuando el Señor nos dice grita, y gritamos, hermanos, entonces el poder del Señor y del grito del cristiano, hermanos, es tremendo porque las murallas caen. Estos son los requisitos que Dios pidió a su pueblo, particularmente a Josué. Y son los requisitos que el Señor demanda hoy para nosotros, para la iglesia Génesis, para el pueblo de Dios alrededor del mundo. El Señor nos pide que gritemos. Hermanos, ¿estamos dispuestos a aceptar dichas demandas? ¿Estamos dispuestos a esforzarnos, a ser valientes, a obedecer y a depender de Dios? La promesa, hermanos, es que el Señor nos hará prosperar en todo lo que hagamos. Esa es la promesa. Cuando nosotros no aceptamos esa promesa, hermanos, entonces estamos destinados a un rotundo fracaso. Hermanos, que este 2022, esta guerra llamada 2022, la enfrentemos, hermanos, como decía hace rato la alabanza, que Él adiestra nuestras manos para la batalla. La enfrentemos así, hermanos, con las manos adiestradas a través de su palabra. Que estemos dispuestos a pelear
la buena batalla, sabiendo que el capitán es Cristo. Como dice el himno 601, hermanos, cristianos al grito de guerra, a combatir resuena la guerrera voz del buen Jesús que hoy llamando está. Que Dios les bendiga, hermanos. Bueno, hermanos, ha llegado el tiempo de las ofrendas. Les pedimos a los encargados de cada hogar de recolectarlas, que nos ayuden con esto. También les recordamos de la ofrenda especial de Navidad. Si alguien faltó, la puede hacer llegar con cualquiera de nuestros hermanos. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por este hermoso día que nos diste. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por todo lo que nos enseñas diario, Señor. Te pido por estas ofrendas, te pido que sean de bendición para tu iglesia, Señor, y que tú seas con los hermanos para que puedan aportar, Señor. Todo esto te lo pido en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, pues ya estamos por concluir. Quiero agradecerles el que se hayan conectado el día de hoy a la iglesia Génesis a través del ministerio Esperanza Viva, que bueno, pues ahora nos tocó hacerlo aquí en casa. Quiero suplicarles, hermanos, que sigan en oración pues por Dan, por Samuel, también por nuestra hermana Betty, nuestros hermanos que sabemos que están padeciendo quizá alguna enfermedad, alguna situación difícil, hermanos, que pues estemos en oración con ellos. Y bueno, hermanos, pues sería todo por el día de hoy, de los avisos. Quiero pedirles, hermanos, que se pongan de pie y que oremos. Voy a leer esta porción que dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Oremos, hermanos. Señor, te agradecemos, Dios, por tu bendita voluntad. Señor, gracias, Dios, porque nos has permitido estar aquí, Señor, en tu casa, Padre, para alabarte, para glorificarte, Señor. Gracias, Señor, porque a través de la distancia, Dios, podemos reunirnos, Señor, como tus santos, Dios. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor, porque tú nos ves, porque tú habitas en medio de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos la convicción, Señor, de que tú también nos guardas, de que tú nos cuidas, Señor, y de que tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Dios, por este año que comenzamos, Señor, en tu nombre. Te rogamos que nos bendigas, que bendigas a las familias, Señor, de tu iglesia, Señor, que bendigas a tus hijos, Señor, alrededor del mundo, Padre Santo. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú vas a estar con nosotros hasta el día en que nos volvamos a reunir, Señor. Gracias, Padre Santo, por tus bendiciones, Señor. Te agradecemos por tus bondades, Padre. En el nombre santo de Jesús, quédate con nosotros. Amén. Nos has traído hasta aquí, no nuestras fuerzas ni nuestra bondad. Tú nos has traído hasta aquí, por eso toda la gloria y la gratitud, por eso todo el honor para ti. Pues quién sino tú has sido refugio, quién sino tú calmó nuestra sed, quién sino tú has sido el sustento cuando todo faltaba. Señor, sino tú que por siempre eres fiel. Nos has traído hasta aquí, tu viento ha soplado con poder y verdad, y hasta donde bien nos quieras llevar,
que nosotros hable tu voz y brille tu vida y vengan tu justicia y tu paz. Pues quien sino tú ha sido refugio, quien sino tú calmó nuestra sed, y quien sino tú has sido el sustento cuando todo faltaba. Señor, sino tú que por siempre eres fiel. Maranata, Cristo viene.